alquila. Gracias, que encima. ¿Está bien? Eso les ha venido en el semestre pasado pensando, ¿no? Miren cuántos targets hay. La renina, aquí fue la lispirén, por ejemplo, ¿no? Bloqueándolos no se da el proceso. La angiotensina 2 tiene ciertas propiedades, el doctor se los ha mencionado muy bien, les habló aquí del remodelamiento cardíaco. Por eso y en las nuevas guías en relación al paciente con infarto de miocardio, también se les agrega los IECA en relación al remodelamiento cardíaco. ¿Qué tenemos como propiedades? Vasoconstricción. ¿Qué otra propiedad tenemos en la angiotensina 2? Se llama sistema renina-angiotensina-aldosterona. Favorece la secreción de la aldosterona. ¿Qué otra propiedad tiene la angiotensina 2? Favorece la actividad simpática, autonómica, adrenérgica. ¿Qué otra propiedad tiene la angiotensina 2? Favorece la secreción de la hormona antidiurética. Miren lo que estoy utilizando, qué palabra estoy utilizando. Estoy diciendo favorece, ayuda. No es el estímulo más importante, pero te ayuda. ¿Qué otra propiedad tiene? El remodelamiento cardíaco. Generalmente esa es una pregunta fija de cualquier examen que van a dar, porque los IECA están dentro de la familia de medicamentos para las guías de manejo por un paciente con hipertensión arterial. Está bloqueando la enzima que favorece que exista mayor cantidad de angiotensina 2. Y los receptores de angiotensina 2, que son los AT1 y los AT2, pero los que juegan en las arteriolas, los son los AT1. Importante reconocer porque en la arteriola aferente y en eferente hay receptor AT1 para la angiotensina 2. ¿Cuál es la diferencia? La sensibilidad y la especificidad. ¿Cuál es más sensible? ¿El de la arteriola eferente o el de la aferente? Es una pregunta que también les hice a ustedes en su examen, es una pregunta fija. ¿Por qué? La eferente es sensible, ¿no? La que se estimula primero. ¿Saben por qué? Hay algo que me gustaría explicarles. En la arteriola eferente, muchachos, la angiotensina 2 se está secretando constantemente en el cuerpo, ¿no? Entonces, siempre tiene, o se le caracteriza la angiotensina 2 como un protector del filtrado glomerular. Disculpa que te corro. Eso es algo, palabra clave, protector. Esa es la razón. Y de repente precisa poner la sensibilidad y la especificidad, la diferencia para qué. Ajá. Es por eso de que hay AT1 acá y AT1 acá. Pero ¿qué es lo que sucede? Que constitutivamente siempre actúa mayor acá en una forma crónica, en una forma normal, en una forma fisiológica, para vasoconstricir la arteriola eferente. Y si yo vasoconstrigo la arteriola eferente, eso quiere decir que va a pasar menos sangre para acá y va a haber más sangre acá, ¿correcto? O sea, va a pasar más lento para acá porque está vasoconstrido y por ende va a haber más tiempo de filtrado glomerular. Por ende, es que se conoce la angiotensina 2 en su efecto constitutivo a nivel de la arteriola eferente como protector del filtrado glomerular. En una etapa crónica aguda donde hay una sobreexpresión de la angiotensina 2 por la edad, por etc. cosas de la fisiopatología y la hipertensión arterial, comienza a haber aquí también una alta estimulación. Por ende, ahí sí se corta el filtrado glomerular. Y por ende, como se filtra menos, es como que tu cuerpo dice no hay sangre. Entonces vamos a producir más angiotensina. En el lado crónico, esto es un feedback positivo. O sea, al glomérulo no le llega sangre, por ende el glomérulo filtra menos, por ende hay menos orina, por ende se reabsorbe menos sodio y como se reabsorbe menos sodio, tu cuerpo dice, ah caray, hay menos sodio, estoy reabsorbiendo menos sodio, voy a secretar angiotensina 2. Por ende eso se retroalimenta y se hace un círculo vicioso. ¿Entienden? La angiotensina 2 vasoconstriye, menor filtrado glomerular,
menor reabsorción de sodio a nivel del túbulo contorneado proximal, y por ende, esa menor reabsorción de sodio estimula de nuevo todo el ciclo del sistema renina-angiotensina muscular. Y esto de nuevo vuelve a estimular. Pregunta: ¿qué sistema, qué células sensan cuánto sodio se está reabsorbiendo? ¿Ah? Sensa, estoy hablando, ¿no? ¿En dónde se reabsorbe más? Hay una estructura en el riñón que se llama mácula densa. En la mácula densa se sensa. ¿Ok, muchachos? Doc, ¿algo más que quiera mencionar? De esa parte creo que ya está. Estaba mencionándole solamente algunos ejemplos, ¿no? Como la liquidez con la renina, la relación de los ARA2, ¿no? Los ARA2 utilizan a los receptores AT como tal. ¿Qué ARA2 conoce? Valsartán, ¿verdad? Que es el medicamento de elección cuando existe justamente una reacción adversa muy frecuente con los YECA. ¿Cuál es? La reacción adversa más común de los YECA, ¿no? Dos crónicas. ¿Húmeda o seca? ¿Por qué? ¿No? Muy bien, eso no es nada. Ahora, muchachos, vamos a combinar YECA con ARA2. ¿Por qué? ¿Qué electrolito sube? ¿Y en el ENA qué fármaco podemos utilizar? Amilorida. Ok, muy bien. Entonces, tenemos ahí... La amilorida, ¿qué grupo de diurético es? Es el amiodarón. Cuando no saben algo, ¿qué tienen que hacer? Claro, con muchachos. No solo el grave. Muy bien. Entonces vamos a pasar a otro punto. Sí, 6. Vamos a hablar de ADH. Porque cifra y es ya los dos, pero tú tienes que pasar. Yo hago la del medio interno. Ya. Está bien. Ya te empiezas con la ADH. Ya, muchachos. Vamos a comenzar. ¿Buscaron? Vamos. Primero, ahora que habla el doctor de la ADH, la hormona antidiurética, primero hay que valorarla respecto a sus características. Es una hormona esteroidea también, es una hormona peptídica, porque es importante reconocer esto, de dónde se libera y dónde se sintetiza. Empezamos por ahí para ir teniendo las ideas que ahorita podemos conversar. A ver, muchachos. ¿Dónde se produce la ADH? Fuerte. Listo. Hipotálamo, eso lo sabe un chico de segundo ciclo. Ustedes me tienen que decir el núcleo. ¿Qué núcleos? Núcleo supraóptico y núcleo paraventricular. ¿A dónde va? ¿Cómo se llama esta estructura? El que me dice sistema portal se va de la clase. ¿Sistema portal para qué hipófisis es? Para la adenohipófisis.
estos vasitos, el sistema portal que se le llama, va hacia la adenohipófisis. Hacia la neurohipófisis es neuro, se van axones. Estos se comunican por un infundíbulo. Muy bien. Y en la neurohipófisis, ¿en dónde se almacena? En una estructura histológicamente se le llama botones de Henry. Botones de Henry. Ahí se va a almacenar la ADH y la oxitocina. Antes de continuar con la ADH, ¿qué es la oxitocina? ¿Ella va bien o no? Una hormona para... Ahí está. ¿No? ¿Por qué es la hormona de la felicidad? Y es acá, padre. Hace que aumenta el cuerpo para que no tenga ¿Saben por qué se le llama la hormona de la felicidad? O sea, sí tiene mucha razón de que la oxitocina, como hormona, funciona a nivel del útero, fomentando las contracciones, ¿no? A nivel de neurotransmisor, o sea, a nivel central, actúa en el sistema límbico, favoreciendo el líbido y por ende liberando endorfinas que adormecen el cuerpo o lo relajan, ¿no? Esa es la oxitocina, por eso le dicen la hormona de la felicidad. ¿Ok? Es su partner de la ADH. Ahora, la ADH, para que sea liberada, también se libera constitutivamente, o sea, se libera, pero hay factores que la estimulan. Pregunta, así, en general, usted, ¿cuál es tu nombre, por favor? ¿Ah? Kate. ¿La ADH qué hace? Así, a grosso modo. Diuresis. Retiene agua. Listo. ¿Retiene agua en tus tejidos o en tus vasos sanguíneos? Muy bien. Es antidiuresis. O sea, evita que orines y retiene el agua en la sangre. ¿Correcto? Si yo, por lo que les he dicho, retengo agua en el vaso sanguíneo, estoy aumentando ¿qué presión? ¿Oncótica, osmótica o hidrostática? Hidrostática. Si yo aumento la presión hidrostática, ¿aumento la presión o la bajo? Aumento la presión. Entonces, por lógica, uno de los estímulos para la secreción de ADH es la subida o la bajada de la presión. La bajada de la presión. ¿Es el más importante? No. No es el más importante, es el último. ¿Ya? Dos son los factores importantes. El primero, la sed. La sed es uno de los principales estimuladores de la secreción y formación de ADH. El segundo, un pequeño cambio en la osmolaridad plasmática. Este sí es bien importante, este es el más importante. El cambio en la osmolaridad plasmática es el que va a generar el mayor estímulo sobre la formación y la secreción de hormonas tiroideas. ¿Ok? ¿Doc quiere mencionar algo? ¿Cuál es la fórmula de la actividad plasmática? ¿Cuál es la fórmula? Glucosa sobre 180 y urea sobre La fórmula de la actividad plasmática efectiva. Es igual, pero aquí sale la huella de volumen. Ahora, en esta osmolaridad plasmática, ¿por qué escogen sodio? ¿Por qué escogen glucosa? ¿Por qué escogen humo? ¿Por qué? Esos, lo que he mencionado, electrolitos, esta glucosa, ¿a qué medio del medio interno nos va a regular esta percepción? ¿Al intra o al extracelular? Al extracelular. Acuérdense que yo les dije que todo lo que nosotros medimos, por ejemplo, cuando empieza un paciente en el AGA, tú mides el extracelular, jamás mides el intracelular. Claro que exista una jeringa de Tony Stark que meta una aguja dentro de la célula y puedas identificar los electrolitos allí. ¿Ok?
Relaciones, ¿se acuerdan? Los canales de Arrow. Es una pregunta fija también. ¿Ok? Zika, diabetes insípida, y todos los demás escenarios que hay, de perdido, por ejemplo, en el desierto, de consumir unas papitas light, ¿se acuerdan las preguntas? Estos escenarios no lo miren, pero está relacionado a lo que está diciendo el doctor con la movilidad plasmática. ¿Ok? Siempre hagan cuenta. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Esto obviamente, por lógica, muchachos, si yo agrego agua al líquido extracelular, lo estoy diluyendo. Sí. Estoy diluyendo. Entonces estoy aumentando o bajando la osmolaridad. Bajando. Entonces, el principal estímulo, si la ADH disminuye la osmolaridad, ¿qué será? ¿La Baja. osmolaridad? ¿Aumenta o baja? Baja de seguridad. Que suba. Que suba es el principal estímulo. ¿Se entiende? Entonces, si yo tengo mucha osmolaridad, Claro. o sea, mucho sodio, por ejemplo, un estado hiperosmolar como en los diabéticos, la glucosa muy elevada, yo voy a tener la osmolaridad muy alta. Y por ende, ¿qué se va a activar? La de La ADH. Porque la ADH, ¿qué hace? Baja los niveles. Diluye la sangre, o sea, disminuye la osmolaridad. ¿Correcto? ¿Se entiende? Muy bien. Dicho sea de paso, en los estados hiperosmolares tienes que corregir el sodio por esta situación. ¿Correcto? Se corrige. Por cada 100 que aumenta la glucosa baja 4 sodios en miliequivalentes. O sea, si tu paciente diabético que dice que se controla, que hace dieta, pero tiene la hemoglobina glicosilada en 13 y te viene con 600 de glucosa y tu osmolaridad, ¿cómo te va a hacer tu osmolaridad? Tienes que corregirla siempre, ¿ok? O sea, ¿por qué corriges la osmolaridad en un paciente diabético? Porque si yo tengo 100 de glucosa, esta glucosa ya me trae considerablemente agua al medio extracelular. Por ende me va a diluir mi sodio. O sea, el sodio que me salga no es el verdadero. Voy a tener que corregirlo. Por eso le digo, por cada 100 de glucosa corrijo 4. ¿Ok? De sodio. Importante para cuando usted llegue en su paciente cetoacidótico. ¿Ya? Otra cosa, antes de poner insulina, un paciente cetoacidótico, ¿qué tengo que ver? Muy bien, ¿por qué? Porque el potasio disminuye la insulina. Muy bien, por el efecto secretagogo. La insulina activa la bomba sodio-potasio y la bomba sodio-potasio, ¿qué hace? Mete potasio. ¿Correcto? Por ende, si yo veo a un paciente cetoacidótico, digo, obviamente le tengo que poner insulina. Pero antes de poner insulina tengo que ver el potasio, o sea, su AGA. Le saco su AGA y veo el potasio. Ese sí no cambia, ese no varía. ¿Listo? Entonces, pregunta, la C y la osmolaridad es el principal estimulante del ADH. Otro obviamente es la disminución de la presión arterial. Si no me equivoco, más o menos esto tiene que variar en 10 milímetros de mercurio, ¿ya? Para que se estimule el ADH por presión arterial. ¿Ok? Muy bien. Se libera el ADH. Se libera el ADH. ¿Y a dónde se va? Existen dos receptores, ¿no? V1 y V2. ¿Cuál está en el vaso y cuál está en los túbulos? B2. B1 no lo sé. En la es una célula principal, Eso es una buena acotación. Hay receptores V, no les voy a decir todavía cuál, en el túbulo contorneado distal y en el túbulo periódico. ¿Okay? En los dos hay. Hasta donde yo he leído, más importante es acá. Pero en su examen le dicen los dos. Examen los dos. Si ustedes encuentran una bibliografía donde dice solo acá, digan eso. Si dicen acá, y si no, aquí mi bibliografía dice esto. Obviamente que no van a buscar de Wikipedia, Up to Date, Constanzo, Gaito, Boron, principales para eso. Entonces, yo agrando mi célula.
¿Qué lado es este? Luminal. Vaso ¿Qué lado es este? Luminal. ¿Por dónde viene la DH? Por acá. por debajo. Ya. ¿Y se va a unir a qué receptor? B2. Este B2 está unido a proteína G, es metadotrópico y inotrópico. Muy bien. ¿Qué G? G es. Listo. ¿Cuál es el segundo mensajero de la G? Yo aquí le dije, yo le dije, lo que tuve. AMP cíclico. AMP cíclico. Este MP cíclico después activa la proteína quinasa A y esta proteína quinasa A después permite la expresión de, ¿cómo se llama? Aguaporinas. ¿No? Tanto en el lado, ¿cómo se llama este lado? Luminal. Tanto en el lado luminal como en el lado Vasolateral. hexado. Y así se reabsorbe el agua. ¿Correcto? O sea, en realidad lo que esto hace es que permite la expresión de vesículas. Las vesículas generan una exocitosis y se quedan ahí, las acuaporinas. ¿Ok? Así reabsorbo agua. Entonces, imagínense que yo reabsorbo mucha agua. Entonces, en el gasto cardíaco, ¿ya? Esto que yo he reabsorbido siempre va a venir por la vena cava. Por acá viene, por la vena cava inferior. ¿A dónde? A la aurícula derecha. Entonces, imagínense que yo reabsorbo mucha agua y tengo mucho retorno venoso. Imagínense, yo tengo mucho retorno venoso tanto que yo distiendo la aurícula derecha. No al punto de hacerla fibrilar, pero la distiendo. Esta distensión, hay tipos de miocardiocitos en tu miocardio, valga la redundancia. Hay de transporte, hay endocrinos o de secreción, y esos son los que nos importan. ¿Por qué? Porque ¿qué van a liberar? Un péptido natriurético atrial. Este péptido natriurético atrial lo que va a hacer es vasodilatar las aurículas, perdón, las arteriolas, porque si yo vasodilato esta arteriola, va a haber más filtrado glomerular. Si hay más filtrado glomerular, va a filtrarse bien el sodio y se va a reabsorber todo el sodio. Entonces, en la mácula densa yo voy a sensar una cantidad adecuada de sodio. Por ende, voy a dejar de sobreactivar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y por ende, también, acuérdense de una cosita, que la angiotensina 2 estimula directamente acá también. Estimula. ¿Ok? Entonces voy a bajar ese estímulo. Otra cosita, cuando esto se distiende, hay un nervio, ¿ya? Que baja, que supuestamente es uno de los más vagos, pero en realidad todo el gastrointestinal se lo carga el solito. ¿Cuál es? El vago. ¿Qué par craneal es? El 10. Par craneal. Acuérdense que este tiene núcleos en el tronco encefálico, el núcleo del tracto solitario, su núcleo motor, su núcleo paraencefálico, ¿no? Este va a llevar esa información de la distinción. Va a llevar esta información de la distinción hasta el hipotálamo, donde va a estimular negativamente al hipotálamo para que disminuya la producción de ADH. ¿Ya? Esto es lo que genera este estímulo acá en la aurícula. Aparte que el péptido natriurético atrial disminuye de por sí la formación de angiotensina 2. No hay angiotensina 2, no hay aumento de la presión arterial, no hay necesidad de ADH. ¿Ok? Aparte que cuando ya baja la osmolaridad plasmática, también deja de estimularse. Principal regulador de la ADH es el péptido natriurético. ¿Ok? Porque de frente, mediante aquí, esto que se está distendiendo es un varoreceptor.
¿Recuerdan? Mecanos receptores bajan y estimula. Inhibe, perdón, el hipotálamo. ¿Vale? Muy bien. También existe un péptido analítico cerebral, ¿verdad? Que se libera en el diencéfalo. ¿Ok? O sea, también en el hipotálamo, en los núcleos preópticos. Ahí. A ver. Núcleo preóptico, péptido analítico cerebral. Porque acuérdense que hay un síndrome perdedor de sal. ¿Se acuerdan? Síndrome perdedor de sal. Es porque hay un aumento del péptido analítico. No lo vamos a tocar porque creo que no les van a preguntar eso. Se los comento por si a alguien le interesa. Ok. Entonces, una patología asociada a todo esto es la que les decía. Cáncer de pulmón de mujer, que no fuma, y de la nada está hinchada, con la presión alta. Y sufre de dolores y convulsiones. ¿Qué es? Aquí en tu pulmón, tú encuentras, le sacas una tomografía y aquí encuentras así chiquitito. Le dices, ¿lo puedo biopsiar? No. Lo puedo biopsiar. Y me sale carcinoma de células pequeñas. El microcítico, ¿no? Este cáncer, chicos, se caracteriza por hacer síndromes paraneoplásicos. ¿Qué son los síndromes paraneoplásicos? Es cuando un tumor genera una hormona endógena. Y en este caso es la ADH. La ADH. Esta ADH se va a sobresecretar, pero ya no de una manera fisiológica, sino patológica. Y aquí es donde se genera el famoso CADH. Ahora, pregunta. Yo tengo mucha ADH, entonces reabsorbo mucha agua. Voy a tener mucha orina o poca orina. Oligúrico, listo. Tengo mucha agua, mucha presión hidrostática en mi sangre. Puedo tener trastornos hipertensivos también. ¿Correcto? ¿No te duermas? Muy bien. Si tengo mucha agua en la sangre, ¿qué pasa con mis solutos? Aguanta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la osmolaridad? Tranquilo. Tengo mucha ADH, reabsorbo mucha agua. ¿Qué pasa con mis solutos sanguíneos? ¿Disminuyen? Muy bien. O sea, se está diluyendo. O se está bajando la osmolaridad. Entonces yo estoy teniendo trastornos hidroelectrolíticos. Voy a tener una falsa hiponatremia. ¿Por qué falsa? Porque en vez del sodio ya ha bajado. Tengo mucha agua. También lo debería corregir, ¿correcto? Muy bien. Ese es el CADH. Entonces, si ustedes entienden, el CADH hay más ADH. La ADH, ¿qué hace? Aumenta la reabsorción de agua. Si yo tengo mucha agua en mi sangre, 1, voy a distenderla, o sea, voy a generar más presión. 2, como reabsorbo mucha agua, voy a orinar menos. 3, como tengo más agua, voy a diluir mi sangre. Como diluyo mi sangre, baja la osmolaridad y tengo una pseudo hiponatremia. ¿Listo? Esa es fija de su examen. ¿Preguntas? No lo veo muy convencido. ¿Preguntas? Lo repito todo. Ya, vamos de paso a paso. ¿Qué es el CADH? ¿Tengo mucha o poca ADH? Mucha. Muy El bien. CADH es el CITA, ¿no? Como Ajá. que, por si acaso, Sí, el siguiente. ¿Ok? Sino que el doctor lo está poniendo en inglés o en español, ¿no? ¿Está bien? Lo pueden encontrar con algo así. Síndrome inadecuada secreción de hormonas tiroideas. ¿Ok? Tengo mucha ADH. A ver, amigo, tengo mucha ADH. ¿Qué hace la ADH? Retiene líquido. Muy bien. ¿Cómo? ¿Reabsorbiendo qué? Aguanta. Acá estás. Muy bien. Reabsorbe agua el ADH. Correcto.
Usted, señorita, si yo reabsorbo mucha agua, ¿qué va a pasar con mi presión hidrostática? ¿Te acuerdas qué es la presión hidrostática? ¿Qué es la presión hidrostática? Vamos, hidro de agua, estática. Es la presión del agua que ejerce sobre un vaso sanguíneo. ¿Ok? Entonces, si yo tengo más agua dentro de mi vaso sanguíneo, ¿va a aumentar o va a bajar la presión? Muy bien. Si yo tengo más agua en mi vaso sanguíneo, ¿cómo va a estar la osmolaridad? ¿Alta o baja? Baja. Muy bien. Y si la osmolaridad está baja, ¿el sodio cómo está? ¿Alto o bajo? Si la moneda está alta. Baja. Ah, En este caso. ¿Cómo está en este caso? ¿Alta o baja? está alta. La osmolaridad. No, baja. ¿Segura? No, alta no, la polaridad es baja. Claro, porque se Polaridad diluye baja. por el agua, ¿sí? Ah, Ya. ¿Cómo va a estar mi sodio? Baja. ¿Bajo o alto? Disminuido. Disminuido. Claro. Acuérdense que el sodio está concentrado ahí, ¿ah? Ajá. O sea, si yo le echo agua así como usted de su compañera, Ujú. se diluye. ¿Ok? Entonces, muchachos, ya tienen todo. No orina porque reabsorbe mucha agua. Puede sufrir de trastornos hipertensivos porque aumenta el agua dentro del vaso. Aumenta el agua dentro del vaso, aumenta la presión. Y aparte, diluye el sodio. Por eso es que el paciente puede generar edema cerebral, puede convulsionar, puede sufrir cefaleas, entre otras cosas. Ahora sí, un poquito más entendido. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Vamos al otro extremo. Diabetes insípida. ¿Sabes qué es lo chévere de diabetes insípida? Que tiene dos lugares donde sucede. Central Nitrogénica. y periférico. A ver, William. Central, ¿a qué te hace alusión? ¿Dónde es el problema? ¿Acá, acá o acá? Muy bien, es arriba. Central, sistema nervioso central. ¿Usted? ¿Cuál es su nombre? Al cielo. Periférica, ¿qué te hace alusión? En el riñón, correcto. Muy bien. Entonces, por lógica, a nivel central se secreta. Y a nivel periférico actúa. O sea, acá yo puedo fallar en receptores o en el mismo orden. ¿Ok? ¿Qué puede pasar para que a mí me afecte el central? Un tumor. Los pacientes que son operados de adenofaringiomas, ya sea por vía nasal o transcraneal, pueden sufrir de diabetes insípida después. ¿Por qué? Porque mañoseas toda el área hipotalámica, todo el área celular. Entonces puedes irritar los nervios y por ende disminuir la formación de ADH. Eso es postquirúrgico, una causa de diabetes insípida. ¿Listo? A nivel renal, ¿qué puede pasar? No se expresan los receptores. Puede ser que no se expresen los receptores. ¿Qué más? Hay una causa que es bien preguntada, por ejemplo, en los exámenes internacionales, que es por un estabilizador del humor. ¿Cómo se llama el estabilizador del humor que desde que salió se usa? Es un fármaco. Estabilizador del humor. El litio. Litio. El litio. Que también se utiliza en las manías, ¿no? Claro, por eso es estabilizador del humor. El litio. El litio puede generarte diabetes insípida periférica. ¿Ok? También por alguna nefritis intersticial, túbulo intersticial, que te afecte por algún fármaco. Vancomicina, los antibióticos que son más gastrolesores, que pueden generar nefritis túbulo intersticial. ¿Ok? Entonces, eso te puede generar diabetes insípida. ¿Correcto? En cualquiera de los dos casos, no voy a reabsorber. O sea,
La etiología puede ser central o renal. Central ya saben, tumor. Renal no tiene receptores o es mañana. Listo. Pero los dos, en los dos, no va a haber ADH, no va a haber la función de la ADH. No va a haber la función de ADH, no va a haber. ¿Cuál es la función de la ADH? Usted, el último, ¿cuál es la función de la ADH? No me digan retener líquidos, díganme lo que hace de verdad. Agua. Reabsorber Agua. agua. Esa es su función. Entonces, en los dos, esa función va a estar alterada. ¿Correcto? Si yo no puedo reabsorber agua, ¿qué va a pasar? Todo lo contrario. Voy a estar poliúrico, Deshidratado. voy a sufrir hipotensiones y puedo sufrir de hipernatremia. Porque ya no tengo líquido. Y si ya no tengo líquido, aumenta la osmolaridad. ¿Sí o no? Correcto. El problema no es ahí. Porque sabiendo si ADH, saben diabetes insípida. Porque uno tiene mucho y el otro tiene poco. ¿Sí o no? El problema es las pruebas que les van a preguntar para identificar cada uno. Pregunta. Usted, señorita. ¿Cuál es su nombre? Si yo a un paciente con diabetes insípida le doy desmopresina, que es un análogo agonista del ADH, este paciente comienza a regular sus niveles de presión, comienza a regular sus niveles de orina. ¿Es diabetes insípida central o periférica? Periférica. Periférica. Es un análogo. Periférica. O sea, que si periféricamente no tengo o riñón, no tengo túbulos o no tengo receptor, ¿igual va a funcionar? O sea, ustedes le están dando Claro. No, de ADH. O sea, cuando yo le doy desmopresina y los síntomas revierten, es porque no tiene ADH. En la central no hay, porque no se está produciendo acá. Acá no está reaccionando, no está terminando de funcionar. En las dos, la función de la ADH de reabsorber está afectada. En esta no hay ADH. Y en esta hay ADH, pero no reacciona a su receptor, no hay riñón, hay litio, lo que sea. Entonces, les preguntan, de nuevo, vámonos por acá. Uy, Roberto, ¿verdad? Sí. Te fuiste justo. Si yo le doy a un paciente desmopresina con diabetes insípida y este paciente revierte los síntomas, ¿es diabetes central o periférica? Ya. Central, acuérdense, no hay ADH. En la renal no funciona el ADH. ¿No? Puede tener ADH, pero simplemente no tiene receptor. O simplemente no tiene túbulos. Y ya. ¿Listo? Entonces, a ver, usted. Tengo desmopresina y no revierten los síntomas. ¿Qué es? Piénselo, no lo haces. Piensa. Desmopresina y no revierten los síntomas. Periférica, muy bien. O sea, la desmopresina es un análogo. Si yo le doy la ADH, debería revertir si es que fuera central. Pero si no es central, es periférica. ¿Se entiende? ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Dudas? Muy bien. ¿Ah? ¿Perdón? Ah, ya. El V1, que es el que está a nivel de los vasos sanguíneos. ¿A qué proteína está unida? La T1. B1. No.
GS es este de acá, el B2. Es, ajá, B1 es unido a GQ. ¿Y la GQ cuál es su segundo mensajero? Y así vive ese número. Muy bien. ¿Ya está? Muy bien. ¿Dudas? Claramente, la DH también puede actuar a nivel de las arteriolas periféricas. Perdón, arteriolas aferentes y diferentes. Algo que usted tiene que saber es que los capilares no reaccionan mucho a cualquier estimulador. O sea, óxido nítrico, angiotensina, adrenalina, no reaccionan mucho. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los capilares tienen muy poco músculo liso. En citología ustedes han visto que es bien delgadito, casi solamente endotelio, los capilares. Correcto, entonces por eso a veces no reaccionan mucho. Sobre todo los fenestrados que son llenos de huecos, no reaccionan mucho a la vasoconstricción. ¿Ok? Muy bien. Excelente. Ya un poco más claro. ¿Sí? Muy bien, sí, para que lo has hecho bastante bien. Solamente para precisar y cerrar la idea con broche de oro que sería el gráfico, ¿no? El gráfico del esquema de Janet Narro. Quisiera hacerlo en la pizarra, de paso que se mueven un poquito. El gráfico de Janet Narro. ¿Van a tomar foto de este esquema? ¿O lo han escrito, lo han anotado? ¿Sí? Lo voy a borrar, ¿sí? Yo también. Ya. ¿Qué hora es? ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Una hora más, no? Antes de dar un pequeño break, vamos a ver el gráfico de Janet Narro. ¿Ya? ¿Alguien quisiera salir al frente a darse la oportunidad? Recuerden que la idea es que ustedes lo hagan para poder corregirlos. Por si acaso Janet Narro es ese rectángulo, el de medio interno. Ajá. William, muy bien. Gracias por tu interés. ¿Cuál es entonces el problema en sí? ¿Qué es lo que sucede? ¿Hay mucha o hay poca hormona? Mucho. ¿Cuál es la explicación total de un infarto? ¿Sí? Mucha hormona. Secreción inadecuada. Claro, y la inadecuada, pero para mí inadecuada puede ser poco. Ya, pero no va tanto por allá. Ese rectángulo, que no es 50-50, o sea, es 50-50, no es 50-50. A ver, por. Este es el gráfico internacional, y yo se me viene de esto. El gráfico internacional del medio interno, es Janet Narro. ¿Dónde pueden leerlo? Donde, de hecho, que la próxima semana que su parcial va a venir de esto, es en el libro de Constanzo. Son 3 páginas, no es nada complicado. Si hubiese alguna duda, igual la pueden hacer. Y vamos explicando, William, lo que vamos escribiendo, ¿sí? Muy bien. ¿William? Ah, ya. Ya quedó certificado. Ya, por favor. ¿Sí? Ahí. Ese es el gráfico normal de Janet Narro. Tenemos 2 partes, que es el líquido celular y el líquido celular. Tener en cuenta que en general es el 60% de la superficie de agua corporal, lo que es el gráfico en general. Más que superficie está relacionado al agua corporal total. El porcentaje que tú estás colocando de 60 hace referencia a la cantidad de agua que hay en el cuerpo, ¿no? Que es el 60% del peso en kilos, ¿no? Ok. Si yo peso 70, ¿cuánto sería el agua corporal total? 7 por 6,
42 litros de agua. Muy bien. Continúa, por favor. Esté dividido tanto en intra y extracelular. 40% está conformado por el intra y el 20% por el extra. Correcto. Tener en cuenta que, como bien explicó el doctor, que es un soluto y solvente que va a ser explicado, ¿no? Ciertas enfermedades, como por ejemplo el Zika, la diabetes insípida, ¿no? Según esto, va a haber una hiperosmolaridad o una hipoosmolaridad. Ok. Incluso también puede haber una contracción y expansión según la patología que puede estar definida. Ok, muy bien. Entonces, en la secreción inadecuada de hormona antidiurética hay mucha hormona, se va a reabsorber más agua o menos agua. Más. Muy bien. ¿Más agua? Más agua. Si reabsorbes más, ¿aumenta el volumen o disminuye el volumen? Aumenta. Aumenta. ¿Y cómo lo haces? Cambia de color, por favor. Ahí tienes un abanico de colores. Ya, muy bien. Aumenta el volumen. Entonces, del E. ¿Por qué empieza a dibujar del E y no del I? De los dos. Porque tiene que ver el gradiente de mayor concentración a menor concentración. Ya, y por la relación de que toda ganancia, toda pérdida empieza en el E. ¿No? Se lo dije también en algún momento. Toda ganancia, toda pérdida es en el E. Aumenta el volumen. ¿Cómo lo dibujarías? Un costado. Ok, líneas punteadas, nomás. Está bien. Luego de eso, ¿el agua es el solvente o es el soluto? El agua es el soluto. El solvente. Ah, muy bien, acuérdate ahí que Y no el le soluto pondrías. es sal. El solvente universal es el agua, ¿no? Entonces, aumenta el volumen a predominio de solvente. ¿Qué va a pasar, ¿qué va a pasar con el soluto? Va a disminuir. ¿Va a diluirse o va a concentrarse? Va a diluirse. Entonces, ¿qué va a pasar con la molaridad? Disminuye. ¿Va a aumentar o va a disminuir? Disminuye. Va a disminuir. ¿Podrías ejemplificar eso, por favor? Ya las líneas punteadas hacia la derecha están especificando que está aumentando el volumen. Ahora vamos a ir con la polaridad. ¿Hasta dónde? Hasta donde ustedes deseen. Lo único que no pueden hacer es llegar a esta línea, porque si llega a este punto es iso, ni sobrepasarla, porque si sobrepasa es hiper. Y tampoco puedes irte al inframundo. Es decir, de acá se va con existe. ¿Ya? Muy bien, excelente. Terminas ahí de colocar las líneas punteadas por William. Ya, ¿qué pasó ahí? ¿Te emocionaste? Ya. A ver. Una contracción. Ay, mira la polilla, esa que dibuja. La polilla. Ya, tranquilidad. Recuerda las palabras del filósofo Luis Fonsi, pasito a pasito, ¿sí? Para que podamos recordar, porque de frente ya te has ido y has hecho todas las luces. ¿Por qué tienes que quedarte un rato ahí? Para el análisis. Hasta ahí, ¿cómo está el E? ¿Cómo está el volumen? ¿Cómo está la tonalidad? Disminuida. Es un escenario hiposmótico. Cuando un escenario, en este caso, cuando tenemos frente a nosotros el E, que es hiposmótico, versus al I, que es iso, ¿qué fenómeno se da? ¿Qué fenómeno se da? Tienes unas, en este caso al I, que es iso, la relación soluto y solvente, y al E, que tienes más solvente. ¿Qué fenómeno se da? Este fenómeno, osmosis, ¿ok? ¿De dónde va a ir? Del I al E, para que aumente más el volumen. Claro, para que aumente el volumen y obviamente al tener menos volumen va a disminuir. Ya, vamos a ver, ¿estamos todos totalmente de acuerdo? Aquí hay más volumen. ¿Le vas a meter más volumen? Claro. Esa flechita es cuando deshidratas, crenas, ¿verdad? Pero más bien ahorita va a ir el agua, tendría que ir al I. ¿Y qué va a pasar? Esa es la búsqueda de la homeostasis. ¿Qué va a pasar con el I? ¿Qué va a pasar con la osmolaridad del I? Ahorita en el I está igual, pero ¿qué va a pasar si el agua
va de lec a lic. ¿Qué va a pasar con el volumen? Va a aumentar. ¿Y qué va a pasar con la osmolaridad? Por eso recién. Ese es el gráfico de Janet Narrow de la secreción inadecuada de hormona antidiurética. ¿Qué tipo de escenario es? Una expansión hipoosmótica. Quién sabe, de repente esa puede ser una pregunta la próxima semana. Y que grafiquen. Porque recuerden que van a tener un examen para rellenar. ¿Sí? Muy bien, William. Gracias. ¿Han entendido el gráfico? ¿Sí? ¿Han recordado? Estimado Joshua, ¿no? Joan, ¿ya habían visto este escenario, estos gráficos? ¿Los has recordado ya? Sí. Ya, excelente. Sí. Muy bien. ¿Podrías ayudarnos haciendo el de diabetes insípida? Te ayudamos, obviamente. ¿Te parece? Excelente, muy bien. Ese es el gráfico. Más bien, tómale foto al gráfico, antes que lo borremos. Esa es la manera de poder representar lo que el doctor les ha explicado, ¿no? Aparte de todo el proceso. Muy bien, vamos ahora. Más que borrar, vamos a borrar las líneas, no me acuerdo. Porque veo el gráfico también. Ahora estamos borrando esto. Entonces, hijas es una expansión hipoosmótica. Okay. Ahora vamos al. Sí. En diabetes insípida, ¿qué es lo que sucede, estimado? ¿También hay mucha hormona o hay poca? Poca. Entonces es lo opuesto, ¿no? Si hay poca hormona que debería reabsorber el agua, ¿vas a perder o vas a ganar más agua? Por eso es poliuria, ¿no? Por eso se denominaba diabetes, porque tenía una clínica, pero no estaba asociada a la glicemia. Pierdes más. Entonces, ¿cómo dibujarías la pérdida? Hacia él. Muy bien, dibujamos así. ¿Te parece? ¿O hacia afuera? Muy bien. Hasta ahí sabemos que es una contracción, porque estás perdiendo. Ahora la segunda pregunta que me digo es, ¿qué ha perdido más? ¿Agua o solutos? Agua. ¿Solvente o soluto? Solutos, no, solvente, ¿verdad? Agua. Entonces, ¿qué va a pasar con la osmolaridad? Va a empezar a Aumentar. concentrarse. El doctor les puso, ¿qué ejemplo les puso el doctor? El del té con el agua, ¿no? El azúcar, ¿no? Ok, es igual, le quitas todo el agua. ¿Qué va a pasar? Se queda disoluto. Se va a concentrar. Entonces, ¿dónde dibujo la molaridad? ¿Hasta aquí o lo sobrepaso? Sobrepaso. Hasta ahí. Yo con esto ya sé que es una contracción y es hiper. Ahí se está entendiendo por qué la paciente con diabetes insípida también tiene polidipsia. Con esa parte del gráfico entiendo eso. ¿Por qué? ¿Por qué tiene polidipsia? Porque ha aumentado la osmolaridad. Y el estímulo más importante para que te des sed es el aumento de la osmolaridad. Ahorita a todos, nuestra osmolaridad está ligeramente aumentada porque estamos perdiendo volumen. ¿O no? ¿Sí? ¿Estamos yendo al baño? ¿Sí? No, pero sí estamos perdiendo por el sudor. Son pérdidas también. Y si no te hidratas, peor aún. Hasta aquí tengo una contracción hiper, este es iso. Cuando un medio es hiper y el otro es iso, ¿qué fenómeno se da? La crenación. ¿Cómo sería el gráfico? Así. Ahora sí, William, tienes que darle, hola, ¿qué tal? Tienes que darle agua con la intención de diluir. Pero al darle agua, ¿qué pasa con el volumen aquí? Disminuye. ¿Y qué le pasa al soluto del intra? Empieza a
aumentar. Recuerden que este es un proceso dinámico. Es un proceso dinámico. Salud. La búsqueda de la homeostasis es dinámico, no es estático. Por ahí un alumno, en alguna oportunidad mismo, productor, si le está dando el agua al otro, ¿por qué no dibuja que disminuye? Es obvio que este es como una foto, ¿no? Es como una foto del momento. En el momento que estoy haciendo el análisis, estoy entendiendo qué está pasando, está bajando y se quedó así, pero es dinámico. Si tú no compensas o tu cuerpo no es capaz de sopesar este proceso, disculpe, es donde tú absorbas o tienes que hidratar. ¿Y esto cómo se llama? Es un nombre de apellido. Contracción hiperosmótica. Pero lo que menos queremos es que se lo aprendan de memoria, sino que lo entiendan respecto al proceso. Muy bien, felicito. Bueno, dicho esto, tómense un break para poder continuar. ¿Sí?